Hola a todos, bienvenidos a Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, soy hijo de Dios, esposo de Cata y padre de 5. Y vamos a iniciar una serie de temas donde vamos a estar explorando nuestro Nuevo Testamento, comenzando desde el libro de Mateo en adelante. Una de las cosas más importantes que debemos hacer todos aquellos que somos llamados por Dios es leernos la Escritura, leer nuestras Biblias. Es parte de lo que debería estar en nosotros, esa sed por la palabra, esa sed por conocer más de Dios. Es interesante cómo el Nuevo Testamento fue formado, en especial los evangelios. Los evangelios responden a una necesidad de dar a conocer el evangelio, de dar a conocer las buenas noticias de Jesucristo, de que Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que Él vivió, murió y resucitó. Y es interesante que los evangelios nacen de la necesidad de que la iglesia conozca, ¿sí?, la historia de Jesucristo. Conforme fue avanzando el tiempo y empezaron a ser martirizados los apóstoles, fueron inquietados por el Espíritu a dejar un legado de cómo acontecieron las cosas. Y es interesante ver cuánto de los evangelios se enfocan en la vida y enseñanza de Jesús antes de la cruz. La porción más grande de los evangelios, de todos ellos, se enfocan en lo que Jesús hizo antes de la cruz. Luego está la cruz, la crucifixión, y ocupa pocos versículos y pocos capítulos y mucho. Y luego viene la resurrección. Pero la mayor parte está en la vida y enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a manifestar, ¿cierto?, el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Y Él nos cuenta, como lo dice Lucas, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Comenzó a qué? A hacer y a enseñar, ¿cierto? A deshacer las obras del diablo, ¿cierto? A poner orden en la casa. Entonces los evangelios nos cuentan todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y por eso es importante conocerlos. Los evangelios han sido los 4 pilares de la iglesia desde sus inicios, ¿sí? Fueron mantenidos, muchos dieron su vida, ¿sí?, dieron su sangre para que los podamos tener hoy en día en la iglesia de los primeros siglos, por cuidar estos evangelios, por transmitirlos de generación en generación. ¿Por qué? Porque ahí están las palabras de Jesús, lo que Él dice, porque aquello que Él dijo permanece para siempre. Dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, debemos conocerlo, debemos leerlo. Entonces, más allá, ¿sí?, de ver enseñanzas como esta y de escuchar o ver comentarios o buscar estudios bíblicos, debemos llenarnos de la palabra, debemos leerla, debemos conocerla, sí, no conocerla acá mentalmente, sino el degustarla, el escudriñarla. Se ha por debajeado mucho, ese es un término aquí colombiano, perdón, por debajear es tener en poco. Se ha tenido en poco muchas veces la lectura de la Biblia. Hay personas que simplemente no les gusta leer o se excusan en una cosa o la otra, pero hoy tenemos tantas herramientas. Está la Biblia en audio, o sea, hay muchas herramientas, hay hasta Biblias dramatizadas, o sea, hay de todo, ¿sí?, para conocer. Y es interesante que estamos en un lugar, en un punto en el espacio-tiempo, ¿sí?, en un lugar en la historia donde tenemos acceso a la Biblia hasta en los celulares, sí, gratuitamente, todas las versiones que quieras. Puedes pedir una Biblia online, puedes conseguirla con la carátula que tú quieras, hasta tú le puedes personalizar la carátula si quieres, puedes hacerle un diseño personalizado. Tenemos más acceso a la Biblia que nunca antes, y estamos en la época que los cristianos leen menos la Biblia, como nunca antes. Tal vez porque tenemos tanto acceso a ella que la gente no la aprecia. Y tal vez por eso también es que cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza errónea puede fácilmente sacudir a la iglesia. Porque cuando no tenemos palabra dentro de nosotros, pues cualquier cosa que nos dicen nos va a sonar como que, ay, sí, tiene sentido, ay, sí, es coherente. Pero no tenemos ese depósito del cual el Espíritu Santo puede sacar, ¿sí?, que es la palabra. Para poder estar prestos debemos conocerla, conocer la verdad. Entonces te animo a que puedas leerla, ¿sí?, a que puedas leer el Nuevo Testamento comenzando de Mateo hasta Apocalipsis. Me acuerdo que fue lo que, sí,
A mí más me impactó cuando yo llegué a la congregación, me regalaron un evangelio de Juan y llegué y me lo leí y luego dije, ¿ahora qué hago? Y la persona a la que le pregunté fue muy sabia, porque pudo haberme dicho, mira, toma este libro, ¿sí? De una vida con propósito, toma este libro, ¿sí? O sea, de darme cualquier otro libro. Pero me dijo, cómprate una Biblia y comienza a leer el Nuevo Testamento, de Mateo en adelante. Y yo me compré una Biblia y comencé a leer el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Y cuando terminaba en Apocalipsis me devolvía y volvía a comenzar a leerlo. Y cuando llegaba temprano a las reuniones, antes de la reunión me estaba leyendo. Cuando iba para algún sitio y estaba esperando en un banco, lo que fuera, sacaba mi Biblia y continuaba leyendo y leyendo. Y repetía la lectura. Y aunque habían cosas que de pronto eran palabras que no entendía, frases que no entendía, cosas que no podía procesar, igual continuaba leyendo. Porque igual hay tanta riqueza, igual hay tanto en las enseñanzas de Jesús, hay enseñanzas de Él que son tan sencillas que hasta un niño las puede entender. Ama a tu enemigo, ora por el que te persigue. O sea, no necesitas un gran curso, ¿sí?, de hermenéutica, un gran curso del estudio de la Biblia, un gran curso en hebreo y en griego y en arameo, las lenguas originales de muchos de estos escritos, para poder entender esto. Ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Sí, o sea, son cosas tan sencillas y a veces las hemos complicado. Y es interesante cómo la Reforma en su momento se levantó, ¿no?, queriendo abrir la Biblia para que fuera de acceso a todo el mundo. Y cómo hoy en día a veces las personas continúan creyendo que la Biblia está cerrada, continúan creyendo que no pueden leer la Biblia porque no tienen un conocimiento de las lenguas, porque esto, porque lo otro. Y siempre ha habido un ataque porque las personas no se acerquen directamente a la verdad, porque escuchen lo que otros dicen o porque simplemente escuchen a ver qué les dice el Espíritu. Pero sin la guía de la Biblia, ¿sí?, sin este canon, que esta vara, que es la vara de medir, pues podemos fácilmente caer en el error. Entonces te animo a que leas tu Biblia, te animo a que puedas hacer de ella el centro, ¿sí?, en esta temporada en que estamos de confinamiento, en esta temporada en la que es tan fácil de pronto perdernos en el celular. Hay tantos juegos, tantas aplicaciones, podemos entrar a una red social, a Instagram, y podemos entrar ahí en las recomendaciones, ¿cierto?, en lo que está trending, en lo que nos recomienda. Podemos encontrar imágenes. Si te gustan los chistes, entonces imágenes de chistes. Si te gustan las frases, entonces imágenes de frases. Si te gustan los hechos científicos, hay imágenes de hechos científicos. Si te gusta la economía, entonces hay imágenes acerca de la economía. Encontramos tantas cosas ahí y podemos pasar horas y horas viendo esas imágenes. Podemos de pronto en Netflix, ¿cierto?, pasamos una hora buscando a ver qué ver, los que aún tienen Netflix, ¿no?, o Prime o plataformas parecidas, pasan ahí como casi una hora buscando a ver qué ver, y cuando por fin lo ponen, por lo general no se ven bien la cosa porque están con el celular. O sea, hay mucha distracción y hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que quieren captar nuestra atención. Una persona llamada Phil Cook, él escribió un libro, sí, que se llama, Una grande cosa, lo estoy traduciendo, una gran cosa, ¿sí?, One Big Thing, en la que habla acerca de cómo uno enfocarse, ¿sí?, cómo deberíamos enfocarnos en aquello que, ¿sí?, que más nos apasiona, que es como el propósito mayor que Dios nos ha entregado. Y él habla de que en este siglo en el que estamos viviendo, la moneda más codiciada, o sea, el tesoro más grande, va a ser la atención no dividida de la gente. O sea, que alguien te preste atención sin estar mirando su celular, sin estar mirando una pantalla, sin estar pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos tan saturados de información, tan saturados de cosas, tan saturados que es fácil perderse. O sea, es fácil distraerse, es fácil estar con el celular. Entonces, el que alguien te preste atención, ¿sí?, o sea, dice, ese va a ser el tesoro de este siglo. Que alguien realmente te preste atención, que alguien realmente te escuche, que alguien realmente escuche lo que tú estás diciendo y pueda tener una conversación contigo sin mirar su celular, sin estar pendiente de las redes sociales, ¿sí?, dejando eso a un lado. Entonces, todas estas distracciones han hecho que
imagínate, sin esas distracciones, la gente no leía sus Biblias, pues imagínate ahora aún más, ¿sí? Y hay mucha demanda. Mi esposa tiene una frase, ¿sí? Porque yo he caído en eso, ¿sí? Yo caí en ocasiones en que me la pasaba viendo videos en YouTube, ¿sí? Y mi esposa una vez me dijo una frase que es muy cierta, me dijo, siempre va a haber un video para ver en YouTube. Sí, o sea, siempre vas a tener algo que ver. En las redes sociales siempre va a haber una imagen que ver, siempre va a haber algo nuevo para ver. En los videojuegos siempre va a haber un nuevo juego para jugar, siempre va a haber un nuevo mensaje para leer, siempre va a haber un chat, sí, una persona con quien chatear, siempre van a haber cosas que van a estar llamando nuestra atención. Y en estos tiempos, ¿sí?, en los que estamos viviendo, ¿sí?, en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de esta pandemia mundial, en este tiempo en que ciertos gobiernos del mundo están aprovechando para instaurar ciertas medidas que ya parecen draconianas, en el sentido de que, ¿sí?, están tomando un control casi que absoluto de ciertas cosas y que es muy peligroso, porque un buen gobierno, ¿sí?, utilizando la tecnología, pues sí, va a ser muy bueno, pero un mal gobierno utilizando la tecnología, sí, puede ser muy perjudicial para las libertades de todos nosotros, en especial de quienes seguimos a Cristo. De alguna manera estamos destinados a, sí, siempre a estar en guerra con la cultura de este mundo, ¿sí? Porque la cultura de este mundo está en contra de los principios que tiene la palabra, de los principios de Cristo. ¿Por qué? Por causa del espíritu que opera detrás de la cultura. Pero bueno, ese no es el tema de ahora. El caso es que es tan importante conocer la verdad, es tan importante leer nuestras Biblias, es tan importante que podamos asirnos de la palabra de verdad. Quería comenzar con Mateo, sí, y terminé hablando acerca de la importancia de la lectura de la Biblia. Pero es que no podemos entrar, ¿sí?, en una lectura de la palabra, en una lectura de la Biblia, ¿sí?, sin hablar de que lo importante de leerla, ¿sí?, lo importante de leerla, lo importante de leerla. Y mira, no te afanes por lo que no entiendes, ¿sí? Afánate por aquello que sí entiendes y que no estás obedeciendo. Amar a tus enemigos, orar por los que te persiguen, perdonar a los que te hacen daño. El creer, el esperar en Dios, la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? El orar, el ayunar, o sea, todo lo que dice Jesús, ¿sí?, todo lo que Él manda y que son cosas tan sencillas. El amar al prójimo, ¿cierto? El perdonar hasta 7 veces 7. O sea, todas esas cosas que a veces las vemos tan pequeñas, pero que son, ¿sí?, parte de lo que es establecer el reino de Dios en la tierra, es la esencia del reino. El amar, porque Dios es amor, o sea, lo más fundamental, lo más importante. Entonces, este es un llamado para que leas tu Biblia, para que en este tiempo de confinamiento y en este tiempo moderno, en este siglo donde el tesoro más grande es la atención del otro, que puedas prestarle atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios dice, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es Cristo Jesús, ¿cierto? Y también está la palabra escrita. Llénate de ella, porque ¿sabes algo? En la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque se van a levantar muchas cosas engañosas que van a buscar engañar aún a los escogidos y apartarlos de la fe. Y si tú no tienes un fundamento en la palabra, puedes caer víctima de estas cosas. Entonces, te animo a que en este tiempo no tengas una atención dividida, ¿sí?, a que en este tiempo puedas leer la Biblia, y si nunca lo has hecho, que lo comiences a hacer. Los celulares, ¿sí?, los computadores, más allá de los celulares, es el entretenimiento que está ahí, ¿sí?, las cosas que están ahí, las redes sociales que tú visitas, generan una dependencia, generan una adicción. ¿Por qué? Porque disparan ciertas hormonas en tu cerebro, ciertos químicos en tu cerebro, ¿sí?, la dopamina, la famosa dopamina, ¿sí?, que te hace sentir feliz, alegre, que te hace olvidarte de ciertos problemas. Entonces hace que generes adicción a estos aparatos, y por eso a veces no puedes concebir dejar el celular a un lado, dejar cierta red social a un lado, dejar un juego a un lado. Pero es importante que lo dejes a un lado,
¿sí? Y es importante que le dediques tiempo a Dios, que le dediques tiempo a tu familia, que le dediques tiempo a aquellos con los que vives y que crezcas, ¿sí? Que madures, porque los tiempos que estamos viviendo son cada vez más peligrosos y se necesita una iglesia madura para resistir lo que se viene. En todo momento, ¿sí? Siempre se ha requerido de una iglesia madura, pero en medio de las situaciones que estamos viviendo y en medio de tanta distracción que hay, es importante que le demos el lugar adecuado al Padre, el lugar adecuado a su palabra por la cual cristianos a través de la historia han dado su vida misma, han derramado sangre, ¿sí? Y no debes leerla porque, ay, sí, como alguien murió por la palabra, entonces debo leerla, ¿no? O sea, el motivo es que debes leerla porque es importante que sepas qué es lo que dice Jesús. El Jesús es el que dices tú creer, al que dices seguir. Y a veces hay cristianos que hablan acerca de lo que creen que Jesús dice, o que Jesús es solo amor y que Él no quiere condenar a nadie, y hablan de un montón de cosas que uno sabe que son personas que están hablando de su corazón, pero no de que conozcan realmente a Cristo, porque no conocen ni siquiera lo que Él ha dicho, y Él ha dicho unas cosas muy controversiales que en su momento las podremos llegar a explorar. Entonces te invito a que no tengas una atención dividida. Te invito a que puedas sacar tiempos para orar y para leer la palabra, para llenarte de ella. Y mira, a veces nos complicamos, a veces es como que no, es que en mi casa hay mucho ruido, entonces si no tengo la atmósfera adecuada, si no estoy en un lugar callado, entonces no puedo leer la Biblia. Eso es mentira. O sea, así como puedes ver una serie de televisión, así haya ruido alrededor, así estén otros alrededor, tú puedes aún más leer la Biblia. O sea, no te autoengañes. A veces creamos estas cosas que lo que hacen es alejarnos del texto. Hay gente que dice, no, porque es que tengo que tener un tiempo de oración y luego sí puedo leer la Biblia. O sea, qué hermoso hacer eso. Pero tú puedes igual leerla en cualquier momento. Puedes leerla de camino a un lugar. Puedes leerla mientras esperas un domicilio. Puedes leerla, puedes leerla en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque eso te va llenando, ¿sí? Como una botella que se va llenando, que se va llenando, que se va llenando y va llenando tu depósito. De tal manera que conoces la verdad, y cuando algo llega que raya con la verdad, tú vas a decir, un momento, espérate. Por ejemplo, hoy en día hay algo que se está levantando que es súper peligroso. Hay gente que está diciendo que la resurrección de los muertos ya aconteció, que era una resurrección espiritual. Y ahí tú te dices, no, espérate. Oye, eso es lo que dice 2 de Timoteo 2, que dice que hay gente que se ha apartado de la verdad y que dice que la resurrección ya ocurrió. Y tú dices, no, pero eso no tiene sentido, porque están los otros pasajes que hablan de la resurrección y que dicen que todo ojo le verá y que hablan de la segunda venida del Señor. Y te das cuenta de que, sí, o sea, reaccionas de una, ¿por qué? Porque tienes un depósito, y así no entiendas mucho de historia de la iglesia y no sepas que en el primero y el segundo siglo la iglesia luchó en contra de esa doctrina de los gnósticos que decían que la resurrección ya había ocurrido, y que dice Pablo, y perturban la fe de muchos. O sea, la iglesia ya luchó contra eso, pero así tú no sepas de historia de la iglesia y no sepas que esa doctrina es una herejía, ¿sí? Que se levantó desde hace 2000 años y que la iglesia la combatió y la declaró como herejía y como absurda, así tú no sepas eso, el solo hecho de que tú leas tu Biblia, sí, vas a sacar de ese depósito donde vas a decir, no, esto no tiene coherencia, o sea, esto no tiene sentido con lo que yo he leído, con lo que Cristo dice en su palabra. Pero si tú no lees la Biblia, pues tú simplemente, cualquiera te va a decir cualquier barrabasada, cualquier herejía que se le ocurra o que haya escuchado y que sinceramente crea que es cierta, pero que ya, sí, que va en contra de lo que dice la Biblia, porque solo lee una parte de la Biblia, y tú vas a poder decir, no, espérate, no, esto no tiene sentido. O, como pasa con muchos, simplemente van a decir, sí, tiene lógica, sí, tiene sentido. Y van a seguir como ovejas al matadero, apartándose de la fe, por seguir a las fábulas, por seguir a los cuentos, como dice también Pablo, que acontecerá en los últimos tiempos. Entonces estamos en tiempos tan peligrosos que es importante regresar a lo básico, la oración y la lectura de la Biblia. Es importante regresar a lo básico, leer los evangelios, leer las cartas,
¿sí? Del Nuevo Testamento y leer también el Antiguo Testamento, obviamente, pero es importante regresar a estas cosas, porque estamos en tiempos donde la fe de muchos puede ser desviada, donde la fe de algunos puede ser trastornada, como lo dice Pablo, donde el amor de muchos se enfriará, como lo dijo Jesús acerca de los tiempos finales. Entonces te invito a que puedas llenarte de oración y llenarte de la palabra, que la puedas leer, y si ya la leíste, que la vuelvas a leer, ¿sí? Que seas, ¿sí?, como algo que pones en loop. Terminas, llegas a Apocalipsis y regresas y comienzas de nuevo y te llenes de ella, la leas, porque así Dios va a poder utilizar ese depósito que hay en ti para ayudar a otros, para darle a otros, ¿sí? Para que puedas dar vida, dar palabra a otros. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, ¿sí? El oír la palabra de Él. Entonces te invito a que puedas buscar una versión de Biblia, una buena versión de Biblia, ¿sí? Si la Reina Valera, ¿sí?, clásica, te parece que es un español muy complicado, puedes buscar una como la Biblia de las Américas, ¿sí?, que es un poco más fácil de leer, es muy hermosa y también es muy centrada en cuanto al texto. Y hay otras versiones. El caso es que comiences, ¿sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, comienza a leer el Nuevo Testamento. Y es mi anhelo que con lo que vamos a comenzar a partir de los lunes, ¿sí?, podamos ir leyendo los pasajes del Nuevo Testamento. No voy a pretender, ¿sí?, hacer un estudio versículo a versículo, porque no es el tema, ¿sí? El tema es que vamos a tomar ciertos temas, ¿sí?, conforme vayan aconteciendo, cierto grupo de versículos, ¿sí?, en orden, y vamos a hablar un poco y a explorar un poco de qué cosas podemos encontrar en esos pasajes, ¿sí?, cómo podemos enriquecer aún más la lectura de la Biblia. Pero la idea es que tú ya la hayas leído, para que conforme vayamos entrando, ¿sí?, a ese tema y vayamos explorando, tú puedas decir, con razón luego dice esto, con razón luego dice lo otro. O también puedas decir, no, espérate, Jorge, pero lo que estás diciendo no tiene mucho sentido con respecto a lo que dice el Señor en este otro pasaje, ¿sí? Y nos podamos edificar mutuamente. Entonces, que Dios te continúe bendiciendo. Entonces, a partir del próximo lunes vamos a comenzar, ¿sí?, con el tema de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1, del 1 al 17. Va a ser muy interesante y espero tenerte aquí. Espero que puedas leer tu Biblia, léela. Si tienes problemas para leer, escúchala, pero no dejes de llenarte de la palabra y no te dejes distraer. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Dale un me gusta a este video. Recuerda que puedes entrar al plandelaciudades.com y seguirnos ahí en la lista de correos para tener tu correo, estar en contacto. También tenemos página en Facebook e Instagram que te invitamos a seguirnos, a buscarnos como el Plan de las Ciudades. Y tenemos el canal de la familia, A Big Happy Family, en el que colocamos contenido para toda la familia, clases, juegos y mucho más. Hasta la próxima.